oración a cargo por el pastor. Una servidora la tendrá, así es que esperamos al reverendo Corte, que traerá el mensaje en esta tarde para que podamos orar por él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te pedimos por tu siervo, Señor, que este mensaje que tú le has dado para tu pueblo el día de hoy, Padre Santo, sea predicado, Señor, como tú se lo diste, y pueda, Señor, caer en buena tierra, y que podamos gozarnos con tu palabra y recibir, Señor, este mensaje que tú tienes para Jehová Sabaoth y para los que estén conectados, Señor. También, Padre, que puedan recibirlo de la misma manera y que pueda dar fruto, Señor, al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Argelia. Mis hermanos, en esta tarde he intitulado a mi mensaje el importante papel de los discípulos. El importante papel de los discípulos. Como dije al principio, hermanos, el día de hoy estamos festejando un aniversario más de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Hecho que marcaría el principio de la última semana, lo que se ha llamado la semana de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También muchos la llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa. Recuerdo que hace algunos años, hermanos, cuando regresaron de la luna los astronautas Neil Armstrong, Collins y Aldrin, que fueron los primeros que pisaron la luna, hermanos, el presidente Nixon, hermanos, lo recibió ahí en una cápsula, venían donde se estaban ambientando otra vez aquí para salir a respirar el aire en la tierra, y aparecieron en una ventanita así, los tres, les abrieron una cortina así y estaban ahí los tres. Todo el mundo aplaudió un buen ratito porque pues habían hecho una hazaña increíble, ¿no? Entonces el presidente pues estaba enfrente de ellos con un micrófono así como el que tengo ahora, ¿no? Y entonces el presidente, emocionadísimo, dijo: esta semana, dice, es la semana más maravillosa de toda la historia, dice. Es la semana más grande que la humanidad ha vivido, dice. Porque pues habían regresado de estar en la luna y todo eso. Y pues así pasó el día, hermanos. Y al otro día yo vivía en Puebla en ese tiempo. Era un muchacho jovencito todavía, hermanos. Y en los periódicos de Puebla, hermanos, salió con letras así grandotas en primera plana. Decía: no, señor presidente. ¿Sabe quién puso eso? Billy Graham, hermanos. Billy Graham, el evangelista. No, señor presidente, esta no es la semana más importante de la historia. La semana más importante de la historia es cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Y a mí se me hizo increíble porque un periódico de México, hermanos, de mi ciudad, con letras grandotas así lo decía. Y ahí estaba la foto de Billy Graham, que estaba, hermanos, diciéndole al presidente Nixon: está usted equivocado, porque la semana más importante es cuando el Señor murió por nosotros. Y así es, hermanos, así es. Por eso es que nosotros, hermanos, nos sumamos también esta semana a esta gran celebración mundial, hermanos, porque en todas partes del mundo se celebra la Semana Santa, hermanos, la Semana Mayor, cuando nuestro Señor murió por cada uno de nosotros. Pero, mis hermanos, ese día, el día de la entrada triunfal, hermanos, pues quedó también consignado en la historia como un gran día.
Porque ese día se cumplieron las 69 semanas de Daniel, hermanos. Las primeras 7 semanas en que se construyó el templo, o se reconstruyó el templo, el muro, en tiempos angustiosos. Y luego 62 semanas pasaron de años. Y el día en que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, se cumplió la semana 69, mis hermanos. Falta solamente una. Estoy hablando de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Falta una semana solamente. Jesús la puso inmediatamente antes de su segunda venida, mis hermanos. 7 años que va a haber de gran tribulación en este mundo, cual nunca la ha habido desde el principio de la historia hasta ahora, ni la habrá, mis hermanos amados. Tiempo angustioso en el mundo entero se avecina, mis hermanos, para cumplir las 70 semanas de Daniel. Pero el día que Jesús entró a Jerusalén, se cumplió las 69 y se abrió un paréntesis que ya ha durado 2000 años, hermanos, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo cuando el Señor, hermanos, buscó a otra gente de otras naciones, de otras partes, para que también tuviéramos la oportunidad de conocerlo y para que también fuéramos salvos del pecado y de la muerte eterna, hermanos. De manera que gloria a Dios, gracias a Dios, hermanos, porque Él pensó en ti y en mí también. Ese día, mis hermanos, los discípulos tuvieron, hermanos, no, antes, por favor, Pepito, antes, ahí, no, ahí. Los discípulos, hermanos, tuvieron una tarea muy importante y también un papel muy importante en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y ese es el mensaje que quiero dejar hoy en sus mentes, en sus corazones, mis hermanos. Fíjense, en primer lugar, dice la Biblia que cuando llegaron a Betfagé, hermanos, el Señor les dijo que fueran allá al pueblito, hermanos, y que iban a encontrar un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un burrito, hermanos. Lo van a encontrar atado. Dice, desatadlo y traédmelo. Entonces, esos 2 discípulos que fueron, hermanos, desataron el pollino. Dice, y si alguien les pregunta por qué están desatando el pollino, por qué se están llevando el pollino, les van a decir, porque el maestro lo necesita. Porque el maestro lo necesita. Hermanos, la entrada triunfal no hubiera sido posible si esos 2 discípulos no hubieran ido por el pollino. Ellos, hermanos, fueron, lo desataron, hermanos, lo desataron. Y dice la Biblia que los dueños les dijeron, ¿por qué están desatando nuestro pollino? Dice, porque el maestro lo necesita. O sea que cumplieron, hermanos, con lo que el Señor les había indicado, mis hermanos. Ellos, hermanos, tuvieron, hermanos, cumplieron con lo que el Señor les había encargado, mis hermanos. Y fueron e hicieron lo que el Señor les había dicho. Entonces, vean ustedes, nuestro Dios, hermanos, hace grandes cosas, grandes maravillas. Pero saben una cosa, que nos necesita a nosotros, hermanos. Te necesita a ti, me necesita a mí. El Señor puede salvar a todos tus seres queridos, a toda tu familia. El Señor les puede dar la vida eterna, les puede dar salud, les puede dar, hermanos, trabajo, les puede dar muchas cosas, pero te necesita a ti para que vayas y les digas que hay un Dios maravilloso, hay un Dios grande,
Hay un Dios que quiere ayudarlos, que quiere darles esa salvación, que quiere perdonar sus pecados. Amén. Y como esos discípulos, hermanos, si nosotros no vamos a decirles, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Esos discípulos, fíjense qué importante papel fueron. Desataron el pollino, hermanos. Pero no solo lo desataron y negociaron ahí con la familia que se los prestaran porque el maestro lo necesitaba. Pero también, en segundo lugar, lo trajeron, hermanos. Trajeron el pollino. No nada más lo desataron, se lo llevaron, tal como el maestro se los había pedido, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes, para que las cosas de Dios funcionen, hermanos, tenemos que obedecerlo, pero tenemos que obedecerlo en su totalidad. A veces, hermanos, obedecemos las cosas que nos agradan, las cosas, hermanos, que nos hacen bien. Pero hay veces cosas, hermanos, que son difíciles de hacer. Esas no las queremos hacer. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros cumplamos con todo. Con lo fácil, pero también con lo difícil, hermanos. Imagínense, esos dos fueron allí con el burrito, allí trayéndolo, hermanos, hacia la presencia del maestro. Y cuando llegaron, hermanos, con los demás discípulos, lo enseñaron. Ya hasta aquí el burrito que pidió Jesús, el pollino que pidió nuestro Señor, aquí está ya. Entonces, hermanos, prepararon el pollino, lo prepararon. Nuestro Señor iba a entrar, hermanos, a la ciudad de Jerusalén montado sobre el pollino. Así que dice la Biblia que pusieron sus mantos sobre el pollino, hermanos. Como quien dice, la silla de montar, ¿no? Ahí la hicieron con sus mantos de cada discípulo. Puso su manto encima de aquel burrito, hermanos, para que el Señor se pudiera montar en él, para que pudiera entrar a la ciudad de Jerusalén. Vean ustedes qué importante fue el papel de los discípulos. El Señor, hermanos, así quiere que tú y yo seamos, hermanos. Cuando venimos al templo, por ejemplo, hermanos, nosotros llamamos a nuestras reuniones servicio. Servicio. ¿Saben por qué se le llama servicio a nuestras reuniones, hermanos? Porque el cristiano viene a servir, hermanos. Viene a servir, no viene a ser servido. No viene a que todos lo atiendan, a que todos le hagan, hermano, lo que él necesita, sino tiene que venir con un espíritu de servicio, de ayudar a los demás, de orar por los demás, de contribuir para la obra del Señor, hermanos. De estar dispuestos, si hay algo tirado, algo sucio, limpiarlo. Si llega una persona que necesita ayuda, porque no puede caminar bien, correr y ayudarla. Tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Y vemos que estos discípulos, mis amados hermanos, tuvieron ese espíritu de servicio. Prepararon todo para que nuestro Señor Jesucristo pudiera entrar a la ciudad de Jerusalén. Además, mis hermanos, vean ustedes, cortaron palmas, ramas de los árboles, hermanos, y lideraron a la multitud que estaba ahí con ellos, hermanos. Ellos empezaron a cortar ramas y luego también las demás personas, hermanos, cortaban palmas, hermanos. Y los niños también estaban cortando palmas. Sentaron al Señor en aquel pollino, hermanos, en aquel burrito.
Y empezaron a gritar, hermanos, empezaron a clamar al Señor, hermanos, y a decir: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Como hemos cantado los cantos, hermanos. Así la gente iba gritando, hermanos, a grandes voces, aclamando a nuestro Señor. Y sin duda, hermanos, los discípulos eran los que iban, hermanos, liderando. Eran ellos los que iban al frente y atrás de la multitud. E iban, hermanos, con todas las fuerzas de su corazón, proclamando que Jesús era el Rey de Israel. Hermanos, nuestra comunidad necesita líderes espirituales. Tu familia necesita líderes espirituales. Líderes que pongan el ejemplo, hermanos. Líderes que prediquen la palabra. Líderes que alaben al Señor. Que pongan el ejemplo a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Así como estos discípulos, hermanos, que fueron los líderes de aquella proclamación de nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal de Jerusalén. Amén. Podemos, hermanos, imaginarnos ese cuadro maravilloso. Podemos imaginarnos a esos discípulos, hermanos, gritando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en las alturas. Y mis hermanos, déjenme decirle que ellos expusieron sus vidas externando su posición. Porque déjeme decirle que para entonces el sumo sacerdote de Israel, todos los sacerdotes, los levitas, los escribas, los fariseos, los seduceos, los herodianos, todos los grupos que había, hermanos, de la sociedad, habían rechazado al maestro. Ya hasta habían planeado darle muerte, mis hermanos. Habían planeado matarlo, hermanos. De manera que al decir que Jesús era el Rey de Israel, al decir Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban exponiendo sus vidas, hermanos. Estaban exponiendo sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban proclamando rey al que todo el mundo había rechazado, ha condenado a muerte, hermanos, aquel que nadie había creído que él era el Mesías, hermanos, y ellos estaban proclamándolo el Rey de Israel. Así que vean ustedes qué valentía de estos hombres, hermanos. Qué valentía de estos discípulos diciendo: Jesús es el Rey de Israel. Mis hermanos, tristemente, unos días después, hermanos, se llenarían de pánico, de espanto, de miedo, y lo abandonarían, hermanos. Pedro hasta lo negó después. Pero ahí vemos la humanidad de esos discípulos. Vemos su humanidad, hermanos. Vemos que ellos eran débiles hombres como tú y yo. Y en un momento dado, hermanos, pues al ver el peligro, al ver, hermanos, que el Señor había sido arrestado, al ver que era condenado a muerte, todos estaban espantadísimos, hermanos. Y se fueron a meter allá al aposento alto, a esconderse, mis hermanos, de las autoridades, para que no los mataran también a ellos. Aunque Pedro le había dicho: Señor, si es preciso morir contigo, yo voy a ir y voy a morir.
Pero Jesús le dijo, no, dice, tú me vas a negar, dice, antes que o después de que cante el gallo, dice, 2 veces tú me vas a negar, 3 veces, dice, 3 veces me vas a negar, antes que cante el gallo. Y así fue, mis hermanos, así fue. De manera que, bueno, ahí mostraron su humanidad, pero en el momento de la entrada triunfal, hermanos, los discípulos mostraron su posición, hermanos, la externaron. Nosotros somos del Señor. Y saben que hoy día se necesitan cristianos, hermanos, que sean valientes, que digan, yo soy cristiano. Aunque toda la clase en la universidad se rían, se burlen, aunque el maestro me ridiculice, yo voy a decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en la creación, no creo en la evolución, creo en la creación, creo que Dios nos creó, creo que todo lo que nos rodea nos habla de una mente inteligente y no de una casualidad. Y mis hermanos, eso cuesta mucho. Pero el Señor necesita que tú y yo juguemos un papel muy importante en nuestra sociedad contemporánea. Así como esos discípulos, hermanos, que paso a paso en este día de la entrada triunfal, hermanos, jugaron un papel importantísimo para que la entrada triunfal pudiera ser un éxito. Así el Señor quiere que tú y yo trabajemos. Y saben, uno de los cantos que entonamos dice que así como fue, hermanos, en aquel tiempo, mis hermanos, así como fue en aquel tiempo, dice, un día nosotros podremos cantar a Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos al eterno hogar. Así como en la entrada a Jerusalén los discípulos, hermanos, jugaron un papel tan importante, ahora que el Señor va a venir otra vez, va a volver a entrar a este mundo, tú y yo tenemos que jugar ese papel importantísimo de preparar, hermanos, el camino del Señor. Así como lo prepararon estos discípulos, hermanos, con todo el amor, obedeciendo las instrucciones del Maestro, tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo el día de hoy. De manera, mis hermanos, que cuánto podemos aprender de ese papel tan importante de los discípulos. ¿Estás listo? ¿Estás lista para servir al Señor así? Si el Señor te dijera hoy, tienes que ir a National City y allá vas a encontrar un burrito y lo vas a traer, porque yo voy a entrar a la ciudad de San Diego montado en un burrito, ¿lo harías? ¿Lo harías? O dirías, ay, Señor, no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, ¿por qué no le dices a otro? Yo no, le tengo miedo a los burros. ¿O qué diríamos? ¿Qué diríamos nosotros? Me van a meter a la cárcel si agarro el burro y no lo pido, ¿no? Bueno, hermanos, por supuesto que hoy no nos va a pedir eso el Señor, pero sí nos pide todo lo demás, de hacer nuestra parte, hermanos, para que el pueblo de San Diego, hermanos, sepa que hay un Dios que les ama y que le quiere dar salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.